compartir con ustedes en esta linda noche especial de chocolate y galletas de Iglesia Maná una reflexión en torno a aquellas verdades que muchas veces se hablan de la Navidad, que muchas veces también hay mitos en todo esto, hay tradiciones, hay costumbrismos, hay creencias que la gente tiene. Y quiero compartir estas verdades poniéndole un título para que lo tengas ahí presente recordándolo: Regalos para un rey. Ese es el título de lo que estoy compartiendo con ustedes: Regalos para un rey. Y para compartir esto, quiero irme a una pregunta. Todos nosotros sabemos y todos nosotros tenemos claro que todo lo que existe es del Señor. Sí, si todo lo que existe es del Señor, ¿cómo podremos darle nosotros algo a Él si todo lo que existe le pertenece? Si todo lo que existe es del Señor. O muy bien, ¿cómo podremos agradarlo entregándole algo al Señor, diciéndole: Dios, toma esto, si de Él proceden todas las cosas? Es una pregunta que muchas veces nosotros podemos hacerlo. Bueno, para fundamentar esto, en el libro de Job, capítulo 41, verso 11, la Biblia dice: ¿quién me ha dado algo para que tenga que pagárselo? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y también dice el libro de Romanos en el capítulo 11, en el verso 35, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Ahora, las preguntas anteriores son muy interesantes, porque a pesar de que nosotros sabemos de que todo procede de Él, de que todas las cosas proceden del Señor, hay tres cosas que Dios considera valiosas y que satisface el recibirlas de cada uno de nosotros. Quiero que la veamos, pero conozcamos un poco la historia. Para conocer la historia, quiero llevarte al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. En el capítulo 2, dicen los primeros 11 versículos: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, ¿no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá? Porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron los regalos de oro, incienso y mirra. Tres regalos que dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, versos del 1 al 11. Quería ver todo el contexto de la historia de aquellos magos de Oriente que llegaron, que de hecho la palabra magos, a veces hay personas a las que le genera algún tipo de prejuicio esta palabra, la palabra mago, pero la palabra mago proviene del griego magi o magi, dirían algunos, que
era literalmente una casta conocida de hombres sabios, virtuosos, astrólogos orientales que estudiaban las estrellas y que siempre procuraban dentro de su vocación poder entender los tiempos. Seguramente eran también sacerdotes de alguna de las regiones de la antigua Babilonia. Por lo menos dentro del contexto histórico de quiénes eran aquellos hombres conocidos como magos, que nada tiene que ver con aquellos que practican la magia o aquellos que hacen trucos o todo esto, y que en general la gente tiende a llamarles magos. No sabemos en realidad cuántos de estos hombres pudieron haber venido ese día. Lo que sí está claro es que no podían ser solo 3 personas. La tradición ha dicho que eran 3 y hasta le han dado nombres. Era imposible que fueran 3 personas. No era que ellos traían una bolsita con un pequeño regalo viniendo desde cientos de kilómetros, desde muy oriente hasta la ciudad de Belén de Judea, para darle aquellos pequeñitos presentes a Jesús. Es más, tuvo que haber sido una caravana tan grande, tan notoria, tan evidente, que fue todo un alboroto en la ciudad de Jerusalén cuando ellos estaban pasando, y que fue muy notorio también para el mismo rey Herodes. Ahora, las tradiciones no estamos diciendo que son malas, no las estamos satanizando, pero muchas veces las tradiciones navideñas no tienen un respaldo bíblico, como esto de decir que eran solo 3 y traían 3 pequeños presentes: el oro, el incienso y la mirra. Ahora, sí le ofrecieron ellos los 3 regalos de sus tesoros personales. Venían estos hombres y todo el contingente de personas que les acompañaban y entregaron los presentes. Quiero decirte algo: muchas veces las cosas materiales tienen un significado espiritual y una enseñanza que dejarnos. No estamos hablando de que el materialismo necesariamente tiene que ser espiritual. No, más bien es que en las cosas materiales podemos encontrar figuras, aplicaciones, analogías, o a veces hasta en el plano espiritual una profunda enseñanza espiritual. Por eso nuestro enfoque es entender el significado de estos 3 regalos que ofrecieron estos gentiles de Oriente a Jesús. Quiero por unos minutos llevarte a ver algo en relación con los 3 regalos. ¿Cuál fue el primer presente que le dieron a Jesús? Le dieron oro. Quiero que lo digas conmigo: le dieron oro. Ahora, fue el primer regalo que ellos entregaron al Señor. No se pueden entregar los otros 2 regalos, y ya lo vamos a ver porque estoy sacando puramente la aplicación espiritual de lo que los magos de Oriente o estos gentiles de Oriente llevaron a Jesús cuando llegaron a Belén de Judea desde muy lejano, desde tierras muy lejanas, para entregarle esto. A ellos lo primero que le entregaron, lo primero que le dieron al Señor fue oro. Por eso la Biblia lo pone siempre en primer lugar, no por ser un tema importante, sino más bien por ser un tema de cronología y de requisito en lo que estamos viendo. Cuando yo pienso en el oro que estos hombres le llevaron a Jesús, me remito a Hebreos capítulo 11 verso 6, donde recordamos de las diferentes versiones de la Biblia. Quizás la más clásica y tradicional dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, y todo el que se acerca a Dios crea que le hay, y Él es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. El oro representa, tipifica, simboliza nuestra fe, es decir, creerle a Dios. La fe siempre va a estar ligada a creer en Dios, a creerle a Dios. Recuerdan a Pablo, por ejemplo, diciendo: creí, por lo cual hablé. ¿Qué fue lo que Pablo habló? Un lenguaje de fe, un lenguaje de autoridad, creyendo en que su vida de fe tenía como objeto al Dios creador del cielo y de la tierra. Entonces, el primer regalo que nosotros podemos pensar en estos días que debemos de entregarle al Señor es el que a Él le agrada, que nuestra vida de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, lo mejor que podemos hacer es rendir nuestra fe al Dios verdadero, rendir nuestra vida en estos días de Navidad al Señor. Ahora,
La Biblia enseña que sin fe es imposible agradarlo. Por eso, agradar a Dios tiene que tener siempre como requisito fundamental, tiene que tener como requisito elemental, preponderante, la fe que nace de un corazón humillado delante de Él, reconociéndolo como el Señor de sus vidas, reconociendo que un día hubo una Navidad en la que Cristo, sin importar cuál fue la fecha del año, que Cristo vino a ese corazón a morar con Él. Antes de creer, no hay nada. La puerta de entrada que nosotros tenemos para llegar a Dios definitivamente tiene que ser siempre nuestra fe. Sin ella, todo lo que nosotros le ofrezcamos a Dios probablemente será impuro, o probablemente será pura metodología, o probablemente será pura estructura religiosa. Porque a Dios lo que le agrada y Dios lo que quiere es que nosotros vengamos con un corazón lleno de fe. Ahora, pastor, ¿por qué usted dice eso de impuro? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, dice esta verdad. Estas pruebas, y habla de pruebas que ellos estaban viviendo, estas pruebas demostrarán que tu fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Así lo dice la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. ¿Qué implica esta verdad? Ligándola al regalo que los magos de Oriente le llevaron a Jesús, entregándole como primer presente y como primer regalo el oro, que ya sabemos que el oro simboliza la fe, simboliza aquello con lo que nosotros agradamos a Dios. Bueno, sencillo, así como el oro se prueba por fuego, también la Biblia nos está diciendo que nuestra fe debe de ser probada como el oro, debe de pasar por los crisoles donde sea purificada, donde toda la escoria, donde todo aquello que no agrada a Dios, todo aquello que no es conforme a la voluntad de Dios, sea quitado, sea arrancado, y el oro quede mostrándose como lo que es, oro puro. Por eso la fe es comparada con el oro, así como lo dice la Biblia. Nada vamos nosotros a poder entregarle al Señor si no lo hacemos con fe. Romanos capítulo 3, verso 30, la Biblia dice: hay un solo Dios, hay solo un Dios, y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Es decir, es la fe que tiene que ser probada como el oro, que tiene que pasar por los crisoles. Es la fe que es comparada con el oro puro, por medio de la cual nosotros alcanzamos la justicia ante Dios y así podemos presentarnos delante de Él. Es que no hay otra forma. Podemos traerle todo el dinero del mundo, toda la riqueza del mundo, que no hay otra forma. La única forma es por medio de la fe. Entonces, ese primer presente que trajeron aquellos magos de Oriente, el oro en la secuencia de los tres presentes, el oro, que fue lo número 1, representa aquella primera acción que en la vida nosotros necesitamos para acercarnos a Dios, y es la fe. Número 2, el incienso. ¿Qué significa esto de ellos llegaron y le entregaron, luego de que le dieron el oro, el incienso? Bueno, ellos entregaron entonces de sus tesoros el incienso, luego de haberle entregado el oro. ¿Qué significa el oro? El oro significa la fe. Nosotros podemos entregar incienso al Señor, no antes de la fe. Escucha esto, no antes de la fe es que nosotros podemos entregarle el incienso al Señor. ¿Por qué? Porque el incienso representa nuestras oraciones. El incienso representa la oración que nosotros hacemos delante de Dios, y la oración sin fe
Es una oración estéril, es una oración seca, es una oración vacía. Necesitamos acercarnos a Dios primero con fe, que es el oro, y luego orando delante de su presencia. Pero ya tenemos la fe, entonces la oración no va a ser estéril de ninguna manera cuando nos presentamos delante de la presencia del Señor. Es decir, tu comunión y mi comunión con el Señor, no solo las oraciones, no diríamos así, nuestra comunión con el Señor no es solo las oraciones que suben, sino las oraciones que bajan de parte de Dios. ¿Cómo es eso? No son solo las oraciones que suben delante de la presencia del Señor, sino también las que bajan, es decir, la comunicación diaria con el Señor. Yo le hablo a Dios y Dios me habla a mí, los dos interactuamos, los dos compartimos. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo yo entiendo eso? ¿Cómo sé que estoy teniendo un diálogo, una comunicación, una conversación con Dios? A través de la fe. Ese elemento fundamental que hace vivas, que quita toda esterilidad, que quita todo lo seco de una oración. Recordemos que el Señor ya vive en nosotros, ya Cristo es el Señor de nuestras vidas, de modo también que podemos decir de las oraciones que entran y salen de nuestro corazón, que son oraciones eficaces, que Dios nos escucha, porque Dios galardona a los que le buscan, y ese galardón de los que buscan a Dios está sujeto a la fe, y esa fe es el primer paso que dimos para querer agradar a Dios en nuestras vidas. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, en el verso 8, la Biblia dice: y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. ¡Wow! Copas de oro. Al principio decía cómo lo material muchas veces tipifica o representa o nos trae analogías o diversas figuras de lo espiritual. Una copa de oro. El primer regalo a Jesús de los magos de Oriente fue el oro. Pero ese oro estaba lleno, esa copa de oro estaba llena de incienso. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis capítulo 5 verso 8? Que son ese incienso, las oraciones de los santos, es decir, la oración de los hijos de Dios, que no es estéril y que es escuchada delante de la presencia de Dios. Entonces, el incienso es la comunicación diaria que tenemos con el Señor, es la comunicación permanente que cada uno tenemos con el Señor, es la comunicación con el Señor. Significa que no la podemos descuidar, significa que tenemos que mantener día tras día una buena comunicación con Dios. La oración tiene un propósito vital y fundamental en el reino de Dios. Y esto tenemos que entenderlo. Y en la edificación de la iglesia y en el construir y edificar nuestra vida cada día con un propósito, la oración tiene un propósito y es un elemento fundamental, porque con la oración podemos entregar nuestras peticiones delante del Señor. Con la oración podemos traer y entregar todas nuestras cargas delante de la presencia del Señor. Con la oración nos comunicamos con Dios y esperamos una palabra que venga de Dios para hablar y para ministrar nuestros corazones, para guiarnos y para enseñarnos. Ahora, la oración nos va a llevar siempre a tener esperanza, una firme esperanza en medio de la adversidad, en medio de cualquier viento contrario, así como cuando Abraham en esperanza contra esperanza saludaba su bendición delante del Señor. Podemos tener la esperanza de que Dios va a responder y que Dios en su fidelidad va a manifestar su gloria en nuestras necesidades, en nuestros anhelos, en nuestros temores, en nuestros desafíos, y vamos a poder esperar en el Señor de que su palabra siempre va a ser alimento para nuestra vida. Pero ¿cómo empezamos a entender esas verdades? A través de la oración. A través de la oración es que lo podemos entender. Entonces mire cómo se va formando el engranaje. Los magos de Oriente, aquella caravana de personas que llegaron hasta Belén de Judea y que, como les decía, fueron muy notorias, llevaron
presentes a Jesús, que no eran cualquier cosita, no, llevaron oro. Yo me imagino esas bolsas de oro que llevaron y las presentaron delante de él. Ya sabemos que el oro representa tu fe y mi fe delante de la presencia del Señor, que tiene que ser probada la fe como es probado el oro en los hornos, y ahí es purificada. Tu fe, cuando pasa por diversos procesos, cuando pasa por diversos desiertos, es porque Dios está permitiendo que sea probada. Y si Dios permite que tu fe sea probada, de seguro es que Dios te va a llevar a otro nivel, es que Dios te va a hacer crecer de gloria en gloria, de poder en poder, y de seguro es porque se aproximan glorias y bendiciones mucho mayores de Dios para tu vida. Y así como nosotros lo estamos declarando, miren, este año 2020 ha sido un año de procesos, ha sido un año duro, no ha sido fácil para absolutamente nadie. Ha sido un año de cruzar desiertos en muchos aspectos, pero es donde la fe ha sido sometida, ha sido llevada a los hornos para ser probada y purificada y para que salga lo mejor. Ahora, ¿qué te ha sostenido con esa fe? ¿Qué te ha sostenido con ese corazón firme? Tu vida de oración, mi vida de oración. Esas copas de oro, como dice Apocalipsis, han sido llenas del incienso, que son las oraciones del justo y de cada hombre y mujer que delante de la presencia del Señor se presenta con un corazón humillado, creyéndole a Dios. Le llevaron oro a Jesús. Número 2, le llevaron incienso. Y número 3, ¿qué le llevaron los magos de Oriente? Le llevaron mirra. Le llevaron la mirra. No se puede entregar la mirra si primero no se ha entregado el oro, es decir, la fe, si luego no se ha entregado el incienso, es decir, la oración previamente a esto. La mirra representa la consagración de nuestras vidas al Señor, es decir, la obediencia absoluta, la entrega total delante de la presencia del Señor. Así como un vaso de mirra debe de ser roto, sí, como el vaso de mirra debe de ser roto para luego ser derramado y gustar de toda su fragancia. Muchas veces nuestro corazón tiene que ser quebrantado delante de la presencia del Señor y estar nosotros dispuestos a entregar nuestra vida, que nuestro ego sea quebrantado, que nuestra vanidad, que nuestro orgullo, que nuestro ensimismamiento sea quebrantado. ¿Para qué? Para que prevalezca Dios, para que prevalezca su gracia en la vida de cada uno de nosotros. Filipenses capítulo 2, verso 17, la Biblia dice: sin embargo, me alegraré, aun si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios, y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Es decir, la mirra, de acuerdo a lo que el mismo Pablo dice, si tomamos una figura de ahí, representa el ser derramados. Que nuestra vida pueda ser derramada por amor al Señor, voluntariamente entregados delante de su presencia. Es, creo que, la oportunidad más alta, es la oportunidad más sublime que el Señor nos da a cada uno de nosotros como un privilegio hermoso delante de su presencia. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Cuando podemos ver las verdades de su palabra. Recapitulo aspectos que te he mencionado. Primero, todas las cosas le pertenecen al Señor. Él es el dueño de todo. ¿Qué le podemos traer nosotros de regalos a Dios? De regalo al que nos ha dado todas las cosas, si Él es el dueño de todo. Bueno, aquellos magos de Oriente tuvieron discernimiento para llevarle 3 regalos fundamentales. Primero, el oro, que tipifica o representa la vida de fe, que tiene que ser probada para que sea purificada y Dios te haga avanzar a otros niveles. Segundo, el incienso, que son las oraciones del justo, de los santos que llegan delante de la presencia del Señor. Es decir, primero la fe, y luego la fe abre la puerta para que ahora sí, la fe que es representada en el oro abre la puerta para que venga la oración, una oración no estéril,
una oración viva que es el incienso que la Biblia dice. Y luego viene la mirra. La mirra es la vida derramada. ¿Cómo podemos derramar nuestra vida delante de Dios para que nuestra vida esté consagrada ante su presencia? Con una vida de fe y con una vida de oración delante de su presencia. Vemos entonces que siendo el Señor el dueño de todo lo que existe, definitivamente hay 1, 2, 3 cosas que le agradan y que pueden venir del tesoro más profundo del corazón de cada uno de nosotros. Haz que salga de tu corazón, haz que brote, haz que fluya para el Señor los 3 más hermosos regalos que le podemos dar. Ahora que celebramos la Navidad, creo que es lo mejor que podemos hacer delante de la presencia de nuestro Dios. Darle de regalo oro, es decir, nuestra vida de fe entregada y consagrada a Él. Darle el incienso, es decir, la oración, tener comunión permanente con Dios. Y la mirra, obedecer a Dios y obedecer en amor, para que Él prevalezca con sus bendiciones en todo lo que hagamos nosotros día tras día de nuestra vida. Camina delante del Señor firme y no te olvides de que como los magos de Oriente, 3 regalos: oro, incienso y mirra, es decir, fe, oración y entrega por amor para ser consagrado delante de Él, es lo que Dios espera de tu vida como regalos hermosos. Que Dios te bendiga.